Muy bien, para entender un poco la situación, para entender qué es lo que en qué puede derivar este conflicto, lo hemos invitado al doctor Pablo Hueve para hacer un análisis. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Es un gusto estar junto a usted y, por supuesto, junto a los señores televidentes. Bueno, el gusto es nuestro porque sabemos que ya hay un estudio hecho por su parte, de esta situación que en principio no preocupaba tanto al mundo, sí por ahí a la comunidad europea, porque veía que había un país en conflicto, pero que ahora, de a poco, con el correr de los días, ha empezado a trascender y ya hay preocupación en todo el mundo. Efectivamente, el señor director, que es tan amable, si va a poner seguramente el primer mapa, el que dice Ucrania 3, le comentamos a los señores televidentes que la República de Ucrania, que era uno de los satélites de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un país estratégico, tanto para los europeos como para los rusos. Si ubicamos, está prácticamente en un puente entre Oriente y Occidente, pero fundamentalmente la importancia viene de lo que se ve por abajo. Esa península, que es la península de Crimea, claro, territorio ucraniano, donde hay mayoría ruso parlante, Silvio, está la flota rusa, casi me sale soviética, la flota rusa, porque la costa norte de Rusia está congelada 10 de los 12 meses del año, porque está cerca del Polo Norte. En cambio, la flota rusa está allí, en Sebastopol, y de allí sale a través del Mediterráneo para todo el mundo. Si el señor director pone el otro mapa, vamos a ver, ahí vemos el lugar estratégico, Silvio, señores televidentes, de la Europa occidental, que aparentemente, yo creo que no, Silvio, usted lo presentó correctamente, los europeos no han podido ponerse de acuerdo ni sobre Yugoslavia, ni sobre la crisis económica, mucho menos sobre esta situación de Ucrania, y fíjense cómo está la Federación Rusa al lado. Por eso Ucrania es tan importante. Pero, ¿por qué el conflicto? Con el último mapa, los señores televidentes lo van a poder ver. Este mapa muestra la diferencia de las lenguas y este mapa le muestra al señor televidente por qué el problema que hay en este momento. Si vemos a la derecha del televisor, vamos a ver en más oscuro, en celeste azulado, que son los lugares rusoparlantes. Fíjense abajo, por favor, vemos la península de Crimea. Toda esta zona es la parte industrial, Silvio. Toda esta zona es donde hay mayor cantidad de habitantes y es la parte que históricamente ha sido privilegiada por la vieja Unión Soviética y ahora por Rusia. Mientras que la parte occidental, lo que vemos con color tostado y que vemos con algunas barras, es donde perdió las elecciones en 2010 Yanukovych, pero ganó en el resto del país. Bueno, este sector es proeuropeo. ¿Y cómo se inicia el problema? El problema se inicia porque Ucrania estaba solicitando ingresar a la Unión Europea, Silvio. Bueno, ya el señor director, cuando quiere disponer de las imágenes, muchas gracias. Y lamentablemente, el triunfo de Yanukovych hizo que el 28 de noviembre del año pasado, cuando la Unión Europea estaba por aceptar el ingreso de Ucrania, el gobierno unilateralmente dijo: suspendo el ingreso a la Unión Europea. Esto hizo que los sectores opositores se manifestaran, inclusive con mayor énfasis, porque hizo detener a Yulia Timoshenko, que era la opositora, que perdió con él en las elecciones de 2010. Y la cosa se fue agravando. Se cree que Estados Unidos puso dinero, que varios países europeos pusieron dinero. Lo concreto es que sobre fines de febrero el presidente Víctor Yanukovych abandonó el país rumbo a la Federación Rusa. En su lugar, el Congreso designó, vemos lo que está pasando en esas imágenes que ha puesto el señor director, a un tecnócrata, Arseny Yatsenyuk, y su viceprimer ministro, que se llama Alexander Sich, que es de un partido opositor que se llama Svoboda, primo hermano de los neonazis de Alemania, que ha dicho antes de ayer que quiere una Ucrania sin rusos ni judíos. Se la dejaron servida a Vladimir Putin, Silvio, para que diga: hubo un golpe de Estado, que fue la forma magistral en que usted presentó la nota. Entonces, hubo un golpe de Estado y está la población rusa y los intereses rusos de por medio y en peligro. Claro, ahí está. Para entender entonces, la gente que está ahora es pro Unión Europea. Exacto, y pro Estados Unidos. Y pro Estados Unidos. El presidente depuesto era pro ruso. Entonces, en el momento ahí empieza el conflicto. Efectivamente. ¿Qué puede pasar esto? ¿Esto puede derivar en una guerra? ¿Es inminente la guerra? Sí, por varias cuestiones. Porque la Federación Rusa no va a permitir que la península de Crimea, que es donde está la flota rusa, insisto, con lo soviético, quede en manos pro-occidentales. Y además porque de la parte occidental, Silvio, es muy difícil que haya alguna reacción. Los europeos, salvo Angela Merkel,
no se han manifestado, me refiero a los países europeos, con dureza, más allá de lo diplomático. Y el presidente Barack Obama este año enfrenta elecciones, está muy debilitado, carece de fuerza como para parar a Vladimir Putin. Sí, dice que lo van a echar del G8, etc. Lo concreto es que Vladimir Putin, miremos los orígenes, viene de la KGB, no es un hombre simple y no es un hombre tímido ni tibio. Bien, esto lamentablemente no podemos hacer una futurología porque ya lo vemos que va evolucionando día a día. Sí. ¿En qué podría derivar en el caso de una guerra, digamos, entre Ucrania y Rusia? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que podrían afectar al resto de Europa y al resto del mundo? 3 palabras. Una, gas. Uno de los gasoductos más importantes que alimentan a Europa pasa por ahí. Exacto. Por lo tanto, los europeos están muy preocupados de que no les corten el gas. Exacto. Segundo, tasas de interés. Han caído, gracias a este conflicto, las bolsas internacionales y están subiendo las tasas de interés, lo que puede preanunciar que la lentísima recuperación económica de Europa y de Estados Unidos llegue a una meseta e inclusive vuelva a caer. Tercero, caída de las economías emergentes. Un golpe más que desde ayer empezaron a sufrir las bolsas de los países emergentes, entre ellos la República Argentina, que todavía, cruzo los dedos, no nos ha golpeado la crisis del 2008 y a Brasil tampoco. Va a haber que ver la bolsa de San Pablo cómo reacciona frente a todo esto y a partir de ahí, si Brasil puede finalmente entrar en recesión, vemos cómo el mundo, uno estornuda en Tokio y alguien se resfría en Nueva York, el mundo es uno solo, si se cae Brasil, cae Argentina. Bien, Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, la verdad que completo, como para entender este panorama de una situación que minuto a minuto se vuelve mucho más tensa. Muy amable, Pablo. Por favor. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos con mucho más aquí en Primero Noticias.